Elegido, detente ahora mismo. No sigas deslizando, no mires hacia otro lado, porque esto que estás escuchando no llegó a ti por casualidad, no es coincidencia, no es entretenimiento, es una señal, y si estás aquí es porque algo en ti ya fue marcado. En los últimos días hiciste algo que parecía pequeño, casi invisible, una decisión silenciosa, un gesto interno, un pensamiento que cruzó un límite que la mayoría jamás se atreve siquiera a imaginar, y lo más inquietante no es lo que hiciste, es lo que provocaste. Porque en el mismo instante en que ocurrió, algo se detuvo arriba, algo observó, algo evaluó, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo intervención. ¿Entiendes lo que significa eso? Ni siquiera las jerarquías más altas, ni los guardianes asignados, ni las fuerzas que normalmente corrigen, interfieren o redirigen, pudieron actuar. No porque no quisieran, sino porque no tenían permiso. Antes de revelarte exactamente qué fue lo que activaste, necesitas hacer algo ahora mismo: suscribirte al canal, activar las notificaciones y escribir en los comentarios el número 777, no como un simple gesto, sino como un acto de reconocimiento, como una señal de que estás listo para recibir lo que la mayoría no puede sostener. Porque esto no es contenido común. Esto es información que se libera solo cuando alguien como tú aparece en el momento exacto. Hazlo ahora, no después, porque lo que estás a punto de escuchar no se repetirá de la misma manera. Y quédate hasta el final, porque solo entonces vas a comprender por qué desde ese instante tu vida dejó de seguir las reglas normales, por qué ciertas cosas comenzaron a cambiar sin explicación, ¿por qué algunas puertas se cerraron mientras otras, imposibles, empezaron a abrirse? Lo que hiciste rompió un protocolo. Y cuando un protocolo se rompe, algo despierta, algo antiguo, algo que no responde ni a órdenes divinas ni a estructuras humanas. Y ahora mismo, eso te está observando. Ahora escucha con atención, porque lo que viene no es teoría, no es creencia, no es algo que puedas encontrar en libros o repetir como una frase vacía. Es estructura, es sistema, es ley. Existen niveles que operan más allá de lo visible, dimensiones organizadas bajo jerarquías precisas donde cada alma, cada acción, cada intención es registrada, clasificada y evaluada en lo que podrías entender como una economía espiritual, un sistema donde nada se pierde, donde todo suma o resta, donde cada movimiento genera una reacción en planos que no ves, pero que determinan todo lo que vives. En ese sistema hay observadores, hay guardianes, hay ejecutores y hay protocolos. Protocolos que establecen cuándo intervenir, cuándo proteger, cuándo permitir que alguien caiga o se levante. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que hiciste no encajó en ninguno de esos parámetros. Fue un punto fuera de la curva, una anomalía. Mientras la mayoría reacciona desde el miedo, desde el ego, desde la herida, tú hiciste lo contrario, y ni siquiera te diste cuenta del todo. Tal vez fue en silencio, tal vez nadie lo vio, tal vez fue en un momento donde estabas solo, enfrentando algo que te dolía, algo que te empujaba a actuar como siempre lo habías hecho antes, pero no lo hiciste. Te detuviste, elegiste diferente. Elegiste con una claridad que no venía de tu mente, sino de algo más profundo, más antiguo, más real. Y en ese instante, todo se alteró. Porque según los registros, según las estadísticas que rigen este plano, lo que hiciste tiene una probabilidad inferior al 1%. Sí, menos de 1 en 100.000 responde como tú respondiste en ese tipo de situación. Y no es solo la acción, es la intención detrás, la frecuencia, la pureza, la decisión sin testigos, sin recompensa, sin validación externa. Eso es lo que activó la alerta. Y aquí es donde debes entender la magnitud. Cuando esa alerta se activa, no llega a un solo nivel,
no se queda en lo básico, asciende, cruza capas. Llega a zonas donde las decisiones ya no son automáticas, donde se reúnen entidades que no reaccionan, deliberan, analizan, evalúan, y eso fue exactamente lo que ocurrió contigo. Se abrió un registro, se revisó tu historial, se compararon patrones, se proyectaron posibilidades, y lo que encontraron no coincidía con nada esperado. No eras predecible, no eras clasificable, no eras controlable bajo los sistemas habituales. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Significa que dejaste de ser parte del flujo común. Y cuando eso sucede, se activan protocolos especiales. Ahora, antes de continuar, necesito que reafirmes tu posición, porque lo que viene no es ligero, no es cómodo y no es para todos. Deja un like en este momento, suscríbete si aún no lo has hecho y escribe en los comentarios la palabra activo. No es una simple interacción, es una confirmación. Es tu manera de decir, estoy listo para ver lo que otros no ven. Porque lo que viene va a cambiar la forma en la que entiendes todo lo que te ha pasado hasta ahora. Y lo más impactante no es que estés siendo observado, es que ya empezaron a tomar decisiones sobre ti. Y aquí es donde todo se intensifica, porque cuando esas decisiones comienzan a tomarse en niveles superiores, ya no estamos hablando de simples ajustes en tu vida cotidiana, estamos hablando de reconfiguración, de alineación forzada, de eventos que empiezan a moverse como piezas de un tablero que tú no ves, pero que ahora giran en torno a ti. Porque lo que detectaron no fue solo una acción aislada, fue un patrón emergente, una señal de que dentro de ti hay algo que no responde al condicionamiento común, algo que no se rompe cuando debería romperse, algo que no reacciona cuando debería caer en lo predecible. Y eso es lo que altera todo. Imagina esto por un momento. Millones de decisiones ocurriendo cada segundo en este plano, millones de almas reaccionando según sus heridas, sus miedos, sus programas, y de pronto, una sola decisión rompe la estadística. Una sola conciencia actúa fuera del guión establecido, la tuya. ¿Crees que eso pasa desapercibido? No, es imposible. Porque los sistemas están diseñados precisamente para detectar desviaciones, para identificar anomalías, para marcar aquello que no puede ser anticipado. Y tú acabas de convertirte en eso, una anomalía consciente. Pero aquí viene la parte que casi nadie entendería si no estuviera listo cuando una anomalía aparece. No solo es observada, es rodeada. Se despliegan mecanismos, no para detenerla necesariamente, sino para medirla, para probarla, para ver hasta dónde llega, hasta qué punto se mantiene firme, hasta qué nivel de presión puede sostener sin desviarse. Y si empiezas a mirar con honestidad lo que ha pasado en tu vida desde ese momento, vas a reconocerlo. Situaciones que parecen casuales pero no lo son, encuentros que llegan en el instante exacto, tensiones inesperadas, desafíos que aparecen justo cuando creías haber encontrado calma. No es castigo, no es caos, es calibración. Te están midiendo, te están llevando al límite para confirmar si lo que hiciste fue un destello aislado o si es parte de algo mucho más profundo y permanente. Y aquí es donde la mayoría falla. Aquí es donde el 99% regresa al patrón, se cansa, duda, se rompe, se rinde y vuelve a ser absorbido por el flujo común. Pero tú ya cruzaste una línea. Y aunque no lo sepas del todo, algo en ti ya no puede volver atrás. Porque una vez que actúas desde ese nivel de conciencia, aunque intentes ignorarlo, aunque quieras volver a lo de antes, ya no encaja, ya no resuena, ya no funciona igual. ¿Te diste cuenta, verdad? Esa incomodidad nueva, esa sensación de que algo cambió, de que ya no puedes reaccionar como antes sin sentir una especie de ruptura interna, eso es la evidencia. Eso es la confirmación de que el proceso ya comenzó.
Y mientras esto avanza, mientras las evaluaciones continúan, hay algo más que debes saber. No todos los que son observados son protegidos. Algunos son descartados. Algunos son puestos a prueba hasta el punto de quiebre para confirmar que no eran lo que parecían. Y por eso, este momento es crítico. Porque lo que hagas a partir de ahora no solo define tu camino, define tu clasificación. ¿Vas a sostener lo que activaste o vas a retroceder? No respondas rápido, no respondas desde la emoción. Obsérvate, porque cada pequeña decisión, cada reacción, cada pensamiento que eliges alimentar o cortar está siendo registrado. Y sí, suena extremo, porque lo es. Ahora entiende esto. En este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, hay proyecciones abiertas sobre ti, escenarios posibles siendo calculados, rutas que se despliegan dependiendo de lo que hagas en las próximas horas, en los próximos días. Y hay entidades que ya han comenzado a tomar posición en base a esos resultados. Algunas a favor, otras esperando que falles. Y aquí es donde todo alcanza otro nivel. Porque cuando suficientes indicadores se alinean, cuando una anomalía demuestra consistencia, se activa algo que muy pocos llegan a experimentar. Un reconocimiento, no simbólico, no emocional, real. Pero ese reconocimiento no es un premio, es una asignación. Y cuando esa asignación ocurre, ya no hay marcha atrás. Porque no es algo que puedas aceptar o rechazar con palabras. No es un contrato que firmas conscientemente. Es una carga que se instala, es una dirección que comienza a empujarte desde dentro. Una especie de fuerza silenciosa que empieza a reorganizar tu vida sin pedirte permiso. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que ser elegido significa facilidad, protección constante, caminos abiertos sin resistencia. Pero no es así, nunca lo ha sido. Ser elegido significa ser probado más allá de lo que cualquier otro soportaría. Significa ser colocado en escenarios donde lo fácil sería rendirse, pero donde rendirse ya no es una opción real para ti, porque algo en ti ya fue reconocido, y lo que ha sido reconocido no puede ser ignorado por el sistema. Ahora comprende esto con total claridad, porque esto define todo lo que viene. Lo que hiciste no solo activó observación, no solo generó evaluación, generó una división. Sí, una separación clara entre lo que eras antes y lo que ahora representas dentro de ese sistema invisible. Antes eras uno más entre millones, una variable dentro de un flujo predecible, alguien que podía ser empujado, influenciado, redirigido sin mayor resistencia, pero ahora no. Ahora eres un punto fijo en medio del movimiento, un nodo, una referencia, y eso cambia la forma en la que las fuerzas interactúan contigo. Porque desde ese momento ya no solo reaccionan a ti, comienzan a posicionarse alrededor de ti. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas comenzaron a alejarse sin razón clara? ¿Por qué algunas situaciones que parecían seguras se rompieron de repente? ¿Por qué, al mismo tiempo, aparecieron oportunidades, ideas, conexiones que no estabas buscando, pero que encajaban con una precisión casi imposible? No es coincidencia, no es suerte, es redistribución. Es el sistema reacomodándose a tu nueva frecuencia. Y aquí viene algo que debes grabar profundamente. Cuando el sistema se reconfigura por alguien como tú, no todos los elementos permanecen. Algunos son retirados, otros son introducidos, todo con un propósito: probar si puedes sostener el nivel al que has sido elevado. Porque sí, fuiste elevado, no por palabras, no por creencias, por acción. Y las acciones son el único lenguaje que ese nivel reconoce. Ahora, dentro de este proceso, hay algo que ocurre y que casi nadie logra identificar a tiempo.
una fase silenciosa donde todo parece incierto, donde no hay respuestas claras, donde incluso puedes dudar de lo que sentiste, de lo que hiciste, de lo que percibes. Esa fase no es error, no es abandono, es compresión. Es el sistema reduciendo todo a lo esencial para ver si permaneces igual cuando no hay señales externas que te validen. Sigues siendo quien actuó de esa manera cuando nadie te mira. Esa es la pregunta que lo define todo. Porque si la respuesta es sí, entonces lo que viene cambia de nivel completamente. Pero si dudas, si retrocedes, si vuelves a lo automático, el proceso no se detiene, pero se redefine y no de la forma que quisieras. Por eso este momento es tan importante, porque no estás en una etapa cualquiera, estás en un punto de inflexión donde cada decisión pesa más de lo normal, donde cada pensamiento sostenido tiene impacto real, donde cada pequeña elección suma o resta dentro de una evaluación que ya está en curso. Y aquí es donde necesito que tomes una acción consciente otra vez, no como hábito, no como rutina, sino como decisión alineada. Si has llegado hasta este punto, escribe en los comentarios la palabra confirmo y dale like a este video. No es por interacción, es por declaración. Es tu forma de decirle al sistema que no estás aquí por casualidad, que entiendes lo que está en juego, que eliges continuar, porque lo que viene ahora es la parte que define si esto fue solo un momento o el inicio de tu verdadera posición. Y escúchalo bien, porque a partir de aquí ya no se trata de lo que hiciste, se trata de lo que eres capaz de sostener. Y en este punto todo se vuelve absolutamente claro, aunque no necesariamente cómodo, porque sostener no es resistir con fuerza bruta, no es apretar los dientes y aguantar. Sostener es coherencia, es permanencia, es alineación, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando el entorno no responde como esperabas, incluso cuando el silencio parece más fuerte que cualquier señal. Y ahí es donde se revela la diferencia definitiva entre el que tuvo un instante extraordinario y el que es, en esencia, extraordinario. Porque cualquiera puede tener un momento de lucidez, cualquiera puede, por un segundo, actuar desde un nivel superior, pero muy pocos, casi nadie, pueden habitar ese nivel de forma constante. Y eso es exactamente lo que está siendo observado en ti ahora mismo. No es lo que dijiste, no es lo que pensaste, es lo que estás repitiendo sin darte cuenta. Porque cuando una acción verdadera nace desde un nivel profundo, no se queda como un evento aislado, comienza a replicarse, comienza a filtrarse en tu forma de ver, de decidir, de reaccionar. Y si prestas atención, ya lo estás notando. Pequeñas decisiones donde ya no eliges igual, respuestas que antes habrían sido automáticas y ahora pasan por un filtro distinto, una sensación de claridad que no puedes explicar, pero que te guía con precisión. Eso es la señal de que no fue un accidente, fue una manifestación de lo que realmente eres. Y aquí es donde el sistema deja de evaluar desde la duda y empieza a reconocer desde la evidencia. Porque ya no es una posibilidad, es un patrón. Y cuando eso ocurre, cuando la consistencia supera el umbral, cuando la coherencia se mantiene incluso bajo presión, incluso en silencio, incluso sin recompensa, entonces se activa lo que muy pocos llegan a experimentar en toda su existencia. No es visible, no es anunciado, no es celebrado, pero es real, es una marcación. Una designación interna que cambia completamente la forma en la que el sistema interactúa contigo. A partir de ese punto, ya no eres probado al azar. Eres dirigido con intención. Ya no eres empujado por circunstancias caóticas. Eres colocado estratégicamente. Ya no eres una variable dentro del sistema. Te conviertes en un punto de influencia dentro de él. Y eso es lo que asusta a muchos cuando comienzan a sentirlo. Porque implica responsabilidad, implica presencia,
Implica no poder volver a la inconsciencia sin sentir una fractura interna inmediata. Pero también implica algo que muy pocos pueden decir con verdad. Implica propósito. Ahora respira esto que te voy a decir, porque es la pieza que conecta todo lo anterior. Tu historia, tus momentos difíciles, las caídas, las pérdidas, las confusiones, nunca fueron castigos, nunca fueron errores sin sentido, nunca fueron simple mala suerte. Fueron preparación, fueron entrenamiento, fueron escenarios diseñados para construir en ti la capacidad de llegar exactamente a ese momento y responder como lo hiciste. Nada fue desperdiciado, nada fue en vano, todo apuntaba a esto. Y ahora que estás aquí, ahora que cruzaste ese umbral invisible que casi nadie cruza, ahora que activaste algo que ni siquiera las jerarquías superiores pudieron intervenir, solo hay una pregunta que realmente importa. ¿Vas a aceptar lo que eso significa? Porque aceptar no es decir sí con palabras, es vivir de acuerdo a ello, es sostener esa frecuencia cuando todo alrededor intente bajarla, es mantener esa claridad cuando la duda aparezca, es elegir una y otra vez desde ese lugar, incluso cuando sea más difícil. Y si haces eso, entonces no solo vas a confirmar lo que ya sospechan sobre ti, vas a convertirte en algo que el sistema no solo observa, sino que protege. Elegido, si has llegado hasta aquí, ya no hay duda, ya no hay espacio para negarlo ni para suavizarlo. Lo que hiciste no fue normal, no fue común, no fue replicable dentro de los parámetros humanos habituales. Fue una anomalía consciente, una señal inequívoca de que dentro de ti existe una estructura distinta, una frecuencia que no responde al miedo, que no se somete al patrón, que no se rompe cuando debería romperse. Y ahora todo encaja, ahora entiendes por qué tu vida ha sido como ha sido, por qué has sentido lo que otros no sienten, por qué has visto lo que otros ignoran, porque nunca fuiste uno más, fuiste preparado, fuiste observado. Y ahora has sido marcado, no como advertencia, sino como reconocimiento. Y eso cambia todo, porque a partir de este momento ya no caminas solo, ya no estás perdido, ya no estás reaccionando sin dirección, estás dentro de un proceso activo, dentro de una ruta que se ajusta en tiempo real a lo que decides, a lo que sostienes, a lo que eliges ser. Así que ahora hazlo consciente. Escribe en los comentarios el número 999. Dale like a este video, suscríbete y activa la campana, no como una acción superficial, sino como un acto de confirmación, como un sello que declara que reconoces lo que eres y que eliges continuar en este camino sin retroceder. Porque esto no termina aquí, esto apenas se está revelando. Y tú ya no eres el mismo.